Bien, bueno, creo que ya ha quedado claro en la presentación que han hecho tanto las instituciones que han hecho posible esta jornada como en mis palabras, que hay dos características que definen muy bien, entiendo, el proyecto de Los Bañales. Por un lado, es un proyecto comarcal, abierto a todos los que quieran sumarse, por eso estamos aquí hoy, en la capital de la comarca de Cinco Villas. Es un proyecto abierto y creo que, y aquí es donde entra el contenido de esta charla, es un proyecto innovador. Aquí es donde entra directamente las cosas que hemos hecho en epigrafía virtual desde prácticamente aquel año de cascada de hallazgos epigráficos, que fue 2015, pero empezamos a hacer algunas cosas antes y entiendo que el proyecto financiado por el programa Europa Creativa de la Unión Europea no es más que el colofón a una tendencia de trabajo en epigrafía virtual y en epigrafía 3D que pusimos en marcha prácticamente a la vez que se nos presentaban en las excavaciones hallazgos epigráficos que queríamos contextualizar, entender mejor y sobre todo dar a conocer y difundir, teniendo en cuenta que muchos de ellos siguen todavía sin poder ser vistos por el gran público de manera sencilla, salvo que se vean en estos contextos facilitados por la epigrafía virtual. Ahí hemos jugado a favor de una mainstream, de un cambio de tendencia en la concepción de la investigación epigráfica, que la profesora Navarro ha demostrado muy bien. La irrupción también para las ciencias de la antigüedad y también para el estudio de las inscripciones romanas de las humanidades digitales, con todo lo que eso supone a nivel de acumulación de la información, posibilidad de compartir esa información y sobre todo presentación de esa información en contextos que resulten atractivos. Para entender cómo se ha operado ese cambio de paradigma, quería utilizar un icono de la epigrafía romana de Cinco Villas y de la epigrafía romana de la provincia de Zaragoza. No en vano fue la portada del volumen, hasta hoy el único, aunque es de 1976, que recopilaba la epigrafía romana de la provincia de Zaragoza, firmado por el profesor Fatas y el profesor Martín Bueno. El monumento funerario de los Atilios, en Sálava, no lejos de el territorio o en el territorio, en el Áger de la ciudad romana de Los Bañales. Ese monumento se ha convertido en un monumento importante en los últimos años, pero fue una pieza clave en el interés de toda esa erudición epigráfica a la que ha aludido Milagros Navarro prácticamente desde el siglo XVI. Y volvemos a lo que decíamos en el coloquio hace un momento, la huella que dejan en la ciencia las iniciativas de determinadas personas que se fijan en determinados documentos y los ponen en circulación. El primer dibujo que se hizo del monumento de los Atilios, con los tres tímpanos, con los frontones de coronamiento completos, se debe nada menos que a uno de los grandes, sino el padre de los historiadores aragoneses y cronista del Reino de Aragón, Jerónimo Zurita, que hacia 1560 dibujó el monumento de los Atilios y esa ficha que él dibujó circuló por uno de los documentos de referencia en toda la traditio de la investigación epigráfica previa al Corpus Inscriptionum Latinarum, que es el Codex Valentinus. De ahí lo tomó el viajero portugués Juan Bautista Labaña, al que habitualmente citamos como el primer dibujante que documentó ese monumento, ya con el tímpano de coronamiento del lado izquierdo perdido. El hecho de que Zurita primero y Labaña más tarde, y sobre todo el Codex Valentinus, hubieran recogido esos dibujos de estos dos autores, sobre todo el del siglo XVI, el de Zurita, permitió que cuando se publicó el fascículo, el volumen de las inscripciones hispania y latina del Corpus Inscriptionum Latinarum, la sección correspondiente al ámbito en el que nos movemos
no llevara el título de Los Bañales, llevaba el título de Sádaba. ¿Por qué? Porque de Sádaba procedía la inscripción más conocida del repertorio epigráfico que Hübner, en ese gran proyecto alemán liderado por Mommsen, ordenaba en las páginas relativas a ese epígrafe Sádaba, que están en el apartado del Conventus Caesar Augustanus del distrito de Caesar Augusta. Cuando se presentó la inscripción en la ficha del CIL, sencillamente lo que venía era una breve descripción, muy breve, en los primeros fascículos. Los fascículos recientes del CIL se han esforzado por hacer una mejor descripción del soporte, del monumento en este caso, y prácticamente una recogida básica del texto con alguna pequeña anotación. Ese es el pasado. El presente o el futuro que ya es presente es esto que ven aquí, la posibilidad de ofrecer en un banco de datos epigráfico, bien sea en papel o bien sea virtual, un acceso al monumento en 3 dimensiones que nos permita interactuar con él, hacerlo rotar y estudiar cada una de las anotaciones que nos aporta información sobre los elementos decorativos, sobre el propio texto, sobre el estado de conservación, etc. Esto es lo que empezamos a hacer precisamente en 2015, cuando abrimos, siendo pioneros, yo creo, con Pablo Serrano siempre de la mano y con muchísima energía, que hay que agradecer constantemente, el Museo Virtual de Los Bañales, al que progresivamente se fueron sumando instituciones, y quiero destacar el apoyo que recibimos en una fase final del proyecto de ADEFO 5 Villas, que nos permitió ampliar el volumen de inscripciones que recogíamos en ese museo virtual, del que luego también hablaré. Ese modelo 3D nos permite no solo ofrecer al investigador cómo es la inscripción y que pueda interactuar en 3 dimensiones con ella en su ordenador, sino que ya nos crea una malla, un modelo que podemos emplear para la difusión, ¿no? Por ejemplo, el visitante que ahora acude al Mausoleo de los Atilios, en un panel que se instaló también con un proyecto de ADEFO, puede escanear un código QR que le lleva a este vídeo de recreación que está en YouTube, todos podéis buscarlo y localizarlo, y que además hace un pequeño homenaje, invito a que lo vean cuando puedan, un pequeño homenaje a toda esa tradición epigráfica, desde Zurita hasta Hübner y los estudios posteriores que se han ido haciendo sobre ese acotado de finales de la época Flavia, comienzos del siglo II después de Cristo. Lógicamente, estas herramientas lo que ponen de manifiesto es la importancia que hoy en día tiene para quien estudia inscripciones romanas el soporte epigráfico, el tipo de monumento ante el que nos encontramos. Cuando se hizo el CIL, a finales del siglo XIX, en un proyecto eminentemente filológico, controlado más por filólogos clásicos que por arqueólogos o historiadores de la antigüedad, aunque había de todo y quizá no existía esa parcelación tan absurda a veces, ¿no?, entre esas áreas de conocimiento que tienen que trabajar juntas. Lo que interesaba sobre todo era el texto. Pero a partir de comienzos del 20, y en algunos casos también algo antes, hubo investigadores que se preocuparon por mostrar ese texto en el contexto del soporte que lo albergaba. Traigo aquí varios dibujos, uno de Nicasio Landa en la correspondencia con el archivo de la Real Academia de la Historia a comienzos del siglo XX, y otro un poco más antiguo de Juan Aurelio Fernández Franco, que fue una de las fuentes durante el 18 del Corpus Inscriptionum Latinarum. Ahí no bastaba con transcribir el texto, sino que tanto Fernández Franco como Nicasio Landa querían dibujar los detalles decorativos, el aspecto del soporte y cómo quedaba ordenado, paginado el texto en ese soporte. Esto también lo hemos vivido nosotros en los repertorios epigráficos digitales que ha presentado la profesora Navarro. Si uno se da una vuelta por Hispania Epigráfica Online, hay fichas en las que no hay imagen y se nos hace muy difícil
salvo que vayamos a las ediciones Príncipes de la inscripción, al primero que la publicó, hacernos cargo de si es arenisca, de si es mármol, de si está bien conservada, de si lo que está leyendo quien ha hecho la ficha coincide con lo que yo puedo leer, y hay otras que en parte también por el esfuerzo que hemos hecho quienes hemos trabajado en esta zona, cuentan con fotografías. Pongo, por ejemplo, otra ilustre estela de la necrópolis de los Bañales, la célebre estela de Lucrecia, que se conserva en el almacén del Museo de Zaragoza y que tiene desde hace años no solo su ficha en Hispania Epigráfica Online, sino también una fotografía. También está, como ven aquí, digitalizada en el Museo Virtual de los Bañales. Incluso algunas bases de datos especializadas, como esta de inscripciones cristianas, de la que también habló la profesora Navarro, han hecho un esfuerzo por, a la hora de presentar el texto, presentarlo reproduciendo la ordinatio, reproduciendo cómo está el texto presentado, paginado en la inscripción, porque eso nunca es casual en una inscripción. Tiene que ver con la voluntad de quien lo encarga y tiene que ver también con los afanes de representación y de subrayar unas cosas y poner menos destacadas otras de quien está encargando la inscripción. O incluso en algunas fichas el banco de datos de Bari incluye también fotografías. De hecho, precisamente la base de datos Clauseslavi ya incorpora en algunos registros, aunque no en estos que yo he traído, enlaces a fotografías. Sí quiero llamar la atención, a propósito también de una pregunta que se ha hecho antes, de cómo cuando nosotros empezamos en 2009 no existía en el Clauseslavi una entrada en las búsquedas de lugares que se llamaran los Bañales de un castillo. Existía un castillo, existía Sálava, existía Egea, existía también Castiliscar por el nido de miliarios que es sobradamente conocido, pero ahora ya, a fuerza de esa cascada de hallazgos epigráficos entre 2012 y 2015, existe ya una entrada a los Bañales de un castillo en el banco de datos más completo, también con más reduplicaciones y a veces más inexactitudes, porque es muy difícil manejar una base de datos tan amplia con tantos registros, que es el de Clauseslavi, que últimamente también trabaja, además de la Universidad de Ingolstadt, la profesora Anne Kolb de la Universidad de Zúrich. En ese intento de hacer que la imagen y el formato de las inscripciones estuviera en el centro de nuestra preocupación por los textos epigráficos, nació en 2012, como decía, esa idea de utilizar la fotogrametría digital para documentar esas inscripciones y para garantizar con esa documentación que el gran público pudiera acceder a las inscripciones que iban apareciendo tanto en los Bañales como en los ámbitos rurales que circundaban el territorio por todos los lugares de la comarca de Cinco Villas. Y yo creo que eso también subraya el carácter comarcal del proyecto. No es un proyecto que solo haya digitalizado las inscripciones de los Bañales, sino que ha digitalizado monumentos romanos y aparato que acompañaba a monumentos epigráficos en todos los rincones de la comarca, y si uno es aficionado al mundo romano reconocerá Sofuentes, Castiliscar, Egea, Biota, Sálava, los pilarones de los Bañales, la ermita de los Bañales, el Museo de Zaragoza, el almacén municipal de un castillo, bueno, ese patrimonio más o menos disperso que Pablo y yo hemos recorrido y documentado, a veces incluso como muestra esta captura que me pasó Pablo, pues bueno, con todo tipo de retos, de situaciones y de sorpresas en el proceso de documentación. Se generó así el Museo Virtual de los Bañales, que no es exclusivamente un museo epigráfico, aparecen digitalizadas 51 materiales, 51 piezas, de las cuales 24 son inscripciones, pero hay también elementos escultóricos, elementos de joyería, como el célebre amuleto fálico de los Bañales,
materiales cerámicos, pero sí que es verdad que la sección epigráfica es una de las más documentadas y de las más completas. Ese museo virtual, que ahora está en el puesto 42 del top de museos virtuales de todo el mundo, hemos llegado a estar en el top 5 durante muchos años. Esto depende de que antes de que termine esta charla ustedes se suscriban y se hagan seguidores del museo virtual, ya diré luego cómo, y en definitiva coloca el patrimonio romano de Cinco Villas al lado de la National Gallery, del British Museum, del Museo Arqueológico Nacional, de la colección de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, de cualquiera de los otros museos, el de Arqueología de Cataluña. Veo por ahí que nos preceden en esa lista, en ese top de 40, en el que estamos, como decía, en la posición 42. Ese modelo lo replicamos también con éxito en la ciudad vecina y hermana de Santa Cruz de Eslava, en Navarra. Bueno, llevamos allí menos tiempo trabajando y nuestros amigos de Santa Cruz aún están un poco más abajo en ese top. Están en el puesto 102, necesitan también de vuestra ayuda para subir y ganar en visibilidad. Pero en cualquier caso, se trata de una presencia que ayuda a la difusión del patrimonio, a la comprensión de ese patrimonio y a la investigación sobre ese patrimonio. Pues bien, ahora que el proyecto de Europa Creativa está en marcha, aunque todos estamos hablando del videojuego, hay un resultado que en parte ya está visible y lo pueden buscar en internet, de ese proyecto, que es un gran repositorio de cerca de 200 inscripciones, algo más de 200 inscripciones del Museo Nacional Romano, que es uno de los grandes lapidarios de Occidente, del Museo de Aquitania, que probablemente sea uno de los mayores en Francia, y de la colección de cerca de 300 inscripciones que tiene una pequeña ciudad de la Lusitania central o casi septentrional, que es la Civitasi Gaeditanorum en Idaña Bella, en un proyecto que en los últimos años lidera la Universidad de Coimbra. Pues ven en una captura del Museo Virtual de Valete Villatores como el Mausoleo de los Atilios o el Miliario de Tiberio de Sádava o el Pilarón con marcas del Acueducto de los Bañales aparece junto con una serie de inscripciones. Las que están visibles ahora son las de Burdeos, y cuando el proyecto termine en junio compartiremos espacio con los grandes lapidarios del ámbito europeo. Más aún, el proyecto cuenta también con una serie audiovisual de 4 capítulos, uno de los cuales pondrá en valor el patrimonio epigráfico de la comarca de Cinco Villas, deteniéndose en materiales de los Bañales, de Sádava y de Castiliscar. Quiero mostrar, aunque quizá lo hayan visto en redes, el pequeño tráiler que ya hay disponible del proyecto, para que veamos cómo es esa presencia y cómo el patrimonio romano de Cinco Villas se cruza con todos esos grandes monumentos que son, por así decirlo, símbolo de la romanidad. Bueno, realmente es muy emocionante ver el Mausoleo de los Atilios o el decumano de los Bañales al lado del Coliseo o de las Res Gestae de Augusto, lo que muestra en definitiva el esfuerzo que estamos haciendo también por posicionar el patrimonio romano cincovilles. El vídeo está pensado como el viaje de Anne, la estudiante que aparece en el tráiler, que descubre su interés por las inscripciones en una clase en la Universidad de Navarra y viaja para ver la huella de esas inscripciones desde
el extremo occidental del imperio, Lusitania, hasta la capital, donde ve ese gran boom epigráfico en la Vía Apia, en el Foro de Roma o en el testamento político del emperador Augusto. Bien, volviendo a esos visores 3D, a los del Museo Virtual, vamos a ver qué ventajas ofrecen, ¿no? La primera es compartir información. Todos estos visores alojados en este YouTube de los modelos virtuales, que es Sketchfab, lo que hace es permitir anotar una inscripción y decirnos cuál es su texto, qué significan estas molduras decorativas, qué significa este término que aparece cortado en la última línea de esta cupa, que pueden ver en el torreón de la Llana y que procede de una vila del territorio de los Bañales en las tierras del actual término municipal de un castillo. En segundo lugar, esos modelos, como cualquier YouTube, como cualquier vídeo, se pueden embeber, se pueden incrustar en páginas web temáticas donde a lo mejor nos interesa que las inscripciones, como en este museo virtual de Santa Cruz de Eslava, estén ordenadas por temáticas. Por un lado las honoríficas, por otro lado las constructivas, las votivas, las funerarias. Nosotros siempre hemos reconocido también en Los Bañales que esa innovación nace, en nuestro caso, siempre de la humildad y del benchmarking, de mirar a los que lo hacen bien. Nosotros siempre hemos querido en Los Bañales reproducir un modelo de proyecto formativo muy parecido al que en los años 70, hace más de 48 años, empezó don Antonio Beltrán preocupándose por la formación de una generación de investigadores que llena hoy muchos puestos de las universidades de toda España. Bien, pues nosotros empezamos a trabajar con la epigrafía 3D imitando los trabajos de nuestro buen amigo, el profesor Manolo Ramírez Sánchez, de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que con una ayuda de un proyecto FECIT del Ministerio generó una web que les recomiendo también que visiten, donde digitalizó inscripciones que luego fueron volcadas también en una app para móvil procedente de dos repertorios epigráficos que quizás son de los más impresionantes que tenemos en la península, el Museo Arqueológico Nacional de Madrid y las inscripciones del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida. En los últimos años, además, ha habido un esfuerzo por integrar todo ese banco de información típico de las bases de datos de las que la profesora Navarro nos ha hablado, con todas las ventajas propias del uso de la epigrafía 3D. Por ejemplo, el primer resultado de esa convergencia, ahora también Petrae, donde se están incorporando las digitalizaciones de las inscripciones del proyecto Valete Vos Viatores, el primer resultado es este corpus de inscripciones de Augusta Emérita, el CILAESEP 690, dirigido por el profesor, el catedrático de la Universidad de Alcalá, catedrático de Filología Latina, Antonio Alvar, que también ha estado por Cinco Villas muy recientemente, de hecho nos visitó el pasado verano. Lógicamente, como dije al principio, nuestro proyecto ha hecho una gran apuesta por la difusión, pero, como siempre estamos aprendiendo, ese esfuerzo por la difusión ha aportado también muchas cosas que quizá al principio no nos habíamos planteado a la investigación. Y es en esto en lo que me voy a centrar a continuación. Primero, gracias al uso de los modelos 3D y en concreto de la alta definición de los modelos 3D, hemos podido ver aquello que el ojo no ve, a veces sin grandes tratamientos, simplemente aplicando un modelo de digitalización a alta resolución. Esta inscripción, la célebre Plotia, que está empotrada en uno de los laterales entre los contrafuertes del lado occidental de la ermita de los Bañales, era una Plotia A. No habíamos visto más en una autopsia de Visu, ¿no? Con los ojos, incluso cuando nos quitaban las zarzas que hoy la cubren y, bueno, en parte también la protegen. Fue la realización del escaneado en alta resolución la que nos permitió ver
otra línea donde probablemente tenemos la base de la P, la base de la L, una O, el inicio de la T y una I. Probablemente ya podemos saber que se trata de una inscripción en la que no solo aparece una plotia, sino que aparece probablemente un plotius que hace de compañero de la dedicación. Esto no nos saca de muchas dudas porque seguimos sin saber si es un epitafio o es una inscripción honorífica, pero tenemos una línea más leída con exactitud. En otras ocasiones, la aplicación de la alta definición en los modelos 3D nos ha permitido refrendar lo que la autopsia tradicional de Visu había mostrado. Esta es la cupa mayor de la península ibérica, la cupa de Crésima, en la necrópolis de los Bañales. El cognomen del dedicante, que es un sempronio, era muy difícil verlo de Visu. Se propuso la posibilidad en uno de los primeros coloquios de los Bañales de que el cognomen fuera Paramicius, y el escaneado 3D de alta resolución confirmó lo que con la autopsia tradicional habíamos apuntado como posibilidad. A partir de 2018 empezamos a enfrentarnos, a partir de dos retos que se plantearon en la ciudad romana de Santa Cruz de Eslava y en Castiliscar, la posibilidad de tratar los modelos 3D para leer inscripciones profundamente meteorizadas. Esta inscripción se había publicado como un altar funerario, hoy sabemos que no es un altar funerario, está profundamente colonizada, aparte de las fracturas que tiene, por toda esta capa de líquenes que la recorre con profusión, y junto con una autopsia tradicional tratamos el modelo 3D de alta resolución con una serie de filtros cromáticos que hacen mucho más sencilla la lectura, incluso con técnicas de modelado que permiten que el relieve de la inscripción resalte y quede rehundida bueno, pues la marca de las letras, de esas capitales con las que se compuso esta inscripción, que ha resultado ser una inscripción dedicada al dios Peremusta, una divinidad probablemente céltica que tiene varias atestiguaciones en Santa Cruz. Pudo ser una divinidad de cierto arraigo local. El más difícil todavía lo tuvimos en este caso, que siempre presentamos porque fue un auténtico reto. Esta inscripción, procedente del collado de Malvar en Castiliscar, una vila del extremo occidental del territorio probablemente de los Bañales, para eso ha tenido mucho que ver en esa afirmación esta inscripción, en la que el campo epigráfico, al estar rebajado en esta hermosa tabula ansata y su descubridor tener la inscripción cara arriba y acumulando agua en la parte rehundida del campo epigráfico, estaba absolutamente ilegible de viso. Llamamos a Pablo, hizo un modelo 3D de alta resolución y generó los distintos tratamientos cromáticos que habíamos aplicado para la inscripción de Peremusta, y como ven por aquí empezamos a percibir algunas de las letras. No todas, porque como Pablo dice siempre, al final el modelo 3D destaca lo que hay. Lo que se ha perdido plenamente, pues no lo podremos ver de momento y probablemente a futuro tampoco con ninguna técnica. Combinamos, por tanto, ahí dos autopsias. Una primera autopsia al modo tradicional, una segunda autopsia con luz rasante para destacar las irregularidades del campo epigráfico, y teniendo delante los modelos tratados, las capturas de los filtros de ese modelo 3D tratado cromáticamente y con alta resolución, para ver si en la piedra estaba aquello que nosotros estábamos viendo en nuestro ordenador. El resultado es que hemos podido intuir que estamos ante el epitafio de un Marcus Junius o Julius Calventius, dedicado quizá por una Calventia, una alternancia muy parecida a la de la inscripción de Plotia, y constatar que probablemente esta es una de las inscripciones funerarias más tempranas de época altoimperial
que tenemos en el territorio Cinco Villas y que pueden ver en el sensacional museo que se está dotando constantemente de nuevos materiales en el municipio de Castiliscar. El protocolo de actuación, de hecho, lo publicamos en esa revista que ven ahí del grupo Elsevier, Digital Applications in Archaeology and Cultural Heritage, convencidos de que podría servir a otros epigrafistas para trabajar con inscripciones dañadas. Últimamente lo hemos mostrado también en un libro editado por la Universidad de Oxford, donde también Pablo Serrano y yo hemos firmado un capítulo contando nuestra experiencia con la epigrafía virtual a partir del repertorio de Cinco Villas. En ocasiones esos filtros cromáticos los hemos usado también porque nos viene bien hacerlo con otras inscripciones. Esto es una pedestal funerario que había sido perforado para meter una columna en el centro, procedente de la ciudad vascona de los andelonenses, en la actual Mendigorría, en Navarra, donde también ese tratamiento cromático nos ayudó a certificar la lectio que habíamos hecho de Visu en la autopsia inicial. Últimamente recomiendo este proyecto también como pionero. Se ha empezado a utilizar esta tecnología, el profesor David Espinosa, de la Universidad de Oviedo, en el proyecto Epigráfica 3.0, que ha trabajado con uno de los soportes más endiablados que existe en la epigrafía peninsular, que es el granito. En el noroeste hay mucho granito, toda la Lusitania septentrional y el área asturgalaica, el soporte de las inscripciones era el granito de grano muy grueso, y grabar la inscripción era difícil, y que la inscripción resalte, ahora que ha perdido la rubricatura en rojo y que además se ha deteriorado, aún es más difícil, con lo cual este tipo de tratamientos cromáticos y de modelos 3D de alta resolución parece muy conveniente a contextos como este, en el que mejorar las competencias lectoras de los epigrafistas es casi una auténtica necesidad. Y por último, el uso de estos modelos también han servido a algo que en los bañales nos encanta hacer, que es la mediación. Facilitar herramientas que medien entre el objeto y el que lo está contemplando. Es decir, mejorar la inteligibilidad de esos documentos, hacerlos accesibles a todos los públicos. No estoy pensando solo en el consumo de ocio o educativo, sino a todos los públicos, desde el investigador hasta el último niño que quiere ver cómo era una inscripción en una ciudad romana o en un videojuego. Por ejemplo, hace poco se publicó el corpus de epigrafía romana de Santa Cruz de Slava, y hasta donde yo sé es el primer corpus epigráfico tradicional publicado en papel que incorpora junto a la fotografía una nota que lleva al modelo 3D, de modo que si alguien no está de acuerdo en la lectura que proponemos aquí, no tiene que ir al Museo de Castejón a ver este hermoso altar funerario, sino que puede meterse en el enlace del museo virtual, hacer zoom, interactuar y ver la inscripción y hacer su particular autopsia en el ordenador. Eso es lo que nos llevó, por ejemplo, a ser los primeros en incluir un visor 3D en una editio, en una publicación de una inscripción. Tradicionalmente, cuando se publicaban inscripciones, se incluía una fotografía bien hecha, si era preciso, con luz rasante de la inscripción, pero sabíamos que el futuro era que un artículo que presentaba una inscripción sustituyera la fotografía por un modelo 3D incluido en el PDF de la publicación y que permitiera al lector girarlo, interactuar, hacer zoom, exactamente lo mismo que las vitrinas del museo virtual. Y pudimos hacer eso con otra inscripción que los amigos de Castiliscar consiguieron que recalara en el museo de su municipio, aunque procede de la ciudad del Cabezoladrero de Sofuentes. El artículo está publicado en Cuadernos de Arqueología de la Universidad de Navarra, y tanto nuestro amigo Manolo Ramírez como el Archivo Epigráfico de Hispania dieron cumplida difusión
en Twitter de que fuimos los primeros en incluir una figura en 3D de una inscripción romana inédita. Cada vez pensamos que esto será más constante y hará también, como decía la profesora Navarro, esa epigrafía mucho más interactiva que a lo mejor el recurso a las publicaciones al modo tradicional. Otra ventaja relacionada con la accesibilidad de las inscripciones ha sido la inmediatez. Esta marca de Cantero, esta nota Lapicidinarum, que fue recogida en 2016 en la parte alta del Foro de los Bañales, estuvo mucho tiempo hasta que fue publicada oportunamente en el número 80 de la revista epigráfica, casi 2 años, pero apenas apareció, la digitalizamos, la pusimos a disposición de los investigadores y se pudo generar ese flujo de información y de intercambio de pareceres sobre ella. Lo mismo pasó con este altar, el altar que presidía el recinto de los Fabios y las Porcias del Foro de los Bañales, que se publicó en 2018, apareció en 2017, bueno, en realidad apareció antes, hay toda una intrahistoria que Joaquín conoce bien, ¿no?, de esta inscripción, que ya la podemos contar luego en el café, pero durante mucho tiempo era una inscripción inédita, pero que tenía su publicación virtual para que cualquiera supiera que había ya un altar de culto documentado dedicado a la Victoria Augusta en el Foro de los Bañales. A veces también cuando publicamos inscripciones, si son por ejemplo grafitos, como este curioso insulto, esta especie de tonto el que lo lea, que documentamos en la campaña de 2017 sobre una sigilata hispánica de los Bañales, resulta difícil que quien va a estudiar la inscripción a través del artículo donde la publicamos perciba realmente si la autopsia es correcta, porque los grafitos son bastante leves sobre la cerámica. Bueno, pues conviene utilizar una intensificación para que se vea mejor el texto que estamos reproduciendo e incluso marcarlo para acompañar el proceso de lectura de la inscripción. Eso mismo hicimos, por ejemplo, en estas notae de cantería de un pilar del eje oriental del pórtico del Foro de Santa Cruz de Eslava, donde ven una serie de numerales que de visu se ven bien, pero que en una fotografía el modelo 3D te permite marcar con más exactitud y ayudar al colega que quiere discutir contigo sobre esa inscripción o que le interesan la arqueología de la construcción a verlos adecuadamente. Hemos podido también recomponer inscripciones separadas. Esta es especialmente querida para los cincovilleses, una inscripción única, pero que hoy está en 2 lados diferentes, 2 paredes diferentes de la misma construcción y que en el museo virtual, virtualmente reconstruimos pegando los 2 fragmentos de la misma placa, esta placa que Cornelia Plácida dedica a Cayo Atilio Aquilo y que está reutilizada en el Torreón de Sofuentes. Hemos podido también animar y poner en contexto la crepido inferior de una cupa con la cupa que obraría encima de ella. Les animo a que entren a este visor porque se ve precisamente cómo encaja la cupa sobre esa crepido con el rebaje para encajar la urna cineraria, y eso nos ha permitido que todos esos modelos 3D puedan pasar a distintos canales. La app, por ejemplo, que hicimos para una visita autónoma al Foro de los Bañales y que incorporó mini vídeos filmados sobre los modelos 3D que explicaban esas inscripciones, y experimentar con todo tipo de inscripciones digitalizadas. Estas son de Santa Cruz, pero el mismo proceso puede hacerse y en parte se ha hecho para el videojuego de los Bañales, que, bueno, pues vamos recomponiendo a partir del modelo 3D y dándole el color que suponemos que tendría, y que, unido a la digitalización de los monumentos que les acompañaban, nos permite insertarlas con toda fidelidad
cuando un dibujante, en este caso Iñaki Dieguez, es arqueólogo y no hay que explicarle muchas cosas, pero hay dibujantes que son muy buenos dibujantes, pero no tienen obligación de saber sobre antigüedad. Y entonces, si quieres saber cómo tiene que ser esta inscripción, todo ese proceso de digitalización, de generación de modelos 3D, le sirve para generar una imagen fiel de la inscripción en ese contexto, en este caso la vía sepulcral con la monumental y escenográfica ciudad romana de Santa Cruz. También utilizamos, como ven aquí, esas recreaciones en el primer experimento que hizo Iker en 2018, que bueno, cuando vean luego el videojuego verán cómo todo esto ha mejorado mucho en pocos años, que era una recreación de la necrópolis de Santa Cruz de Slava con una escena de un funus, ¿no? Precisamente con todo ese background previo hemos podido generar las imágenes del Foro de los Bañales y las de los otros espacios que se recrearán en el videojuego, del que obviamente yo no voy a decir nada porque están aquí los verdaderos artistas y magos de los efectos especiales que hablarán en la siguiente intervención. Simplemente quiero terminar diciendo que este cambio de paradigma que comentábamos hace un momento, ese paso de la epigrafía digital, de los bancos de datos, a la epigrafía 3D, de los modelos 3D y de los modelos virtuales incrustados en las bases de datos, es cosa de todos, es cosa de los académicos, desde luego, de proyectos como el de Petrae, que ha sido el primero en incorporar enlaces a esos modelos 3D, pero también es cosa de la sociedad, ¿no? Por eso animo a que los que nos estéis escuchando y especialmente los que estáis siguiendo la charla online, que tenéis una hermosa pestaña de ordenador a vuestro lado y que podéis abrir, que os hagáis seguidores del Museo Virtual de los Bañales, del Museo Virtual de Santa Cruz, del Facebook de Santa Cruz y del canal de YouTube de Los Bañales. Ya sabéis, y quiero terminar con eso antes de dar paso a las preguntas y al café, que bueno, pues Los Bañales es un proyecto siempre necesitado de ayudas, ¿no? Ahora a la salida, quien quiera animarse a colaborar, no solo va a colaborar con Los Bañales, sino que se va a llevar también un regalo que le van a ofrecer de la UNED de Gea, que se ha volcado también en esto y que nos va a invitar a todos a continuación a un café, con lo cual aclamo un poco, apelo a la generosidad de todos para efectivamente hacer vuestro ese lema de que Los Bañales somos todos, bien hoy o bien adquiriendo estas monografías, que no es porque las coordinemos nosotros, pero creo que son magníficas, que van completando una colección de trabajos relacionados con Los Bañales. Como ven, creo que se ha trabajado mucho en estos años para poner Los Bañales donde están, que debemos mucho a todas esas instituciones, la comarca, los ayuntamientos, el Centro de Estudios Cinco Villas y el Ayuntamiento de Gea, que nos están respaldando y que tenemos la fe, no es una cuestión de esperanza, es una cuestión claramente de fe, de que llegará el momento en que serán muchas más las instituciones que apoyen y respalden y hagan más grande, como ahora ha hecho la convocatoria de Europa Creativa, este proyecto que creo que en este recorrido que hemos hecho en esta charla ha quedado claro y también lo refleja vuestra asistencia a este evento, que es desde hace años un proyecto de todos los cincovilleses. Muchas gracias. Bueno, pues abrimos el turno de preguntas. Voy a controlar también si hubiera preguntas en el chat. No sé si hay alguien que tenga alguna cuestión. No sé si en el chat hay alguien que quiera hacer alguna pregunta. Bueno, pues entonces creo que es el mejor contexto para seguir hablando. Ah, Antonio, no te había visto, perdona. Sí. Muy interesante
Atilios, que yo creo que es el monumento más completo y a vista de todo el mundo, y que ya él se atrevió a pintar en el 1565. Entre ese año y 50 años después, con Juan Bautista Labaña, vemos que han desaparecido las dos piedras, no del comienzo, que es lo que teóricamente podríamos pensar que era un robo, sino dos de las piedras segunda y tercera del monumento. Entonces, es muy interesante esa referencia que hay usted a Jerónimo Zurita y a Bautista Labaña. Al hilo de este monumento, ¿no cree usted que lo mismo que ocurre en la sinagoga, también en Sala, monumento del siglo IV, junto al monumento funerario estaba una villa romana donde vivía la familia Atiliano? Evidentemente, todos estos escenarios de representación familiar de las élites que están separados de la ciudad guardan relación con propiedades fundiarias, propiedades rurales de esa élite. No son monumentos aislados, aunque estén pensados para ser vistos desde la vía, que no pasaría, aunque no sepamos el punto exacto, no pasaría lejos de allí, sino que forman parte de la autorrepresentación privada en un espacio de frecuentación privada, pero con una dimensión también escenográfica pública, que eran las villas rústicas. Al final, las casas de campo, los grandes centros de explotación agrícola de época romana, también mostraban el poder de la élite en los elementos suntuarios, en los mosaicos, en las termas y, desde luego, en los acotados funerarios, que además el de los Atilios, la profesora Navarro lo ponía de ejemplo en su charla el pasado jueves en Pamplona, muestra muy bien toda una dinastía familiar en la que precisamente la garante de la memoria del padre y del abuelo es una mujer, ¿no? Algo que estaba muy intrínsecamente unido a la idea de la mujer de la élite y que hoy además también tiene una cierta modernidad, ¿no? La figura de la mujer promoviendo la lealtad a una casa dinástica y exaltando la memoria de esa familia ya inseparablemente unida a la historia de los Bañales, que es la familia Atilios. Me pregunto, Javier, sí. La copa con inscripción eclesiástica de Teresina, Teresima, ¿está in situ por algún motivo determinado? Porque las cosas están muy bien in situ. sí. ¿O no estaría mejor resguardada en el Torre de la Llana, lo que estáis haciendo? A ver, la Llana sí, o sea, la cupa está in situ porque es una pieza cuya reutilización con las toneladas que pesa ha sido imposible históricamente, ¿no? Y eso la ha salvado, pero no olvidemos que está in situ en la que pensamos que es la necrópolis de los Bañales, donde se ha perdido el resto de las decenas de inscripciones que habría, o al menos no han aparecido todavía. Nuestra voluntad sería ponerla a resguardo y ahora la nave de la Llana es un buen sitio. Pero yo creo que esto lo que subraya es que, lo ha dicho muy bien José Luis al principio, el patrimonio romano de 5 villas con los Bañales como referente necesita tener una estrategia de actuación que yo creo que nos trasciende a nosotros, al propio proyecto de la Fundación Un Castillo y a todos los que se van asociando y que deben hacer de la administración autonómica. Es ella la que debe gobernar, porque para eso está, qué hacer con ese patrimonio perdido, digamos, o que no está convenientemente salvaguardado, y ahí la Fundación Un Castillo ya manifestó hace años que tenía intención de hacer una red de centros de interpretación en torno al mundo romano. Algo se ha hecho en Biota, hay también 2 en la Llana, hay una propuesta para Sálava, otra para Un Castillo, pero como siempre faltan los apoyos económicos para hacer esto posible. Yo estoy de acuerdo en que es muy oportuno que esté in situ, pero lo mismo que sucede al mausoleo de los Atilios, o lo cuidamos o dentro de 60 años estará la cupa, pero no estará la inscripción, sencillamente porque se habrá borrado fruto de la meteorización al estar expuesta a la intemperie.
Quería decir que, porque si es una población ya de cierto empaque, a raíz de los descubrimientos, eso todavía se resiste tanto descubrir el nombre. Muy buena pregunta. Bueno, yo creo que es la maldición de los bañales, ¿no? Yo ya no tengo muchas esperanzas. Bueno, aquí podemos elucubrar todo lo que queramos, pero por las razones, o para explicar las razones, pero retomaría un dato que ha dado la profesora Navarro y que me parece muy oportuno. Se ha conservado el 4% de las inscripciones que hubo en Occidente. Pues en el otro 86% está el nombre de los bañales. De momento no ha aparecido, ¿no? Que haya unas razones históricas de un interés por borrar la memoria de esa ciudad, bueno, puede ser un poco enrevesado explicarlo, y creo que también cada vez se va generalizando más, y además lo bonito es que se va generalizando no por nuestra iniciativa, sino por la de otros colegas, que sea Tárraca, ¿no? Ahora mismo en el fascículo de miliarios del CIL aparece como Tárraca, en alguna de las bases de datos recientes que he mostrado antes aparece como Tárraca. Bueno, nosotros lo hemos dejado caer en alguna publicación, alguna también más monográfica, dando los argumentos a favor. Lo que pasa que nos da mucho miedo, en vez de hablar del proyecto de los bañales, ahora que tiene además una imagen de marca, ¿no? Hablar del proyecto de los bañales Tárraca o de Tárraca, no sea que pasado mañana estos estudiantes que vienen a excavar saquen ahí una hermosa placa que diga que es la Civitas Evelinensium y entonces nos tengamos que caer con todo el equipo, ¿no? Ponerle nombre nos ayudaría a explicar muchas cosas, pero de momento pues tenemos que seguir hablando de los bañales y pensar que ha sido una de esas inscripciones que en el azar de la transmisión de la información no ha llegado a nosotros. Que la inscripción de Cayo César apareciera en Rivas cuando procede del Foro de los Bañales demuestra que es que el nombre de los bañales podría aparecer incluso en algún sitio un poco inesperado, ¿no? Con lo cual, bueno, crucemos los dedos y esperemos que cuando tenga que manifestarse, pues se manifieste y confirme o desmienta lo que más o menos pensamos, ¿no? Bueno. Tengo una curiosidad de por qué, si no ha aparecido el nombre, Tárraca, por ejemplo, lo hacéis esa palabra estructura cuando está abajo, el Tarragona, era Tarraco, ¿no? No, es Tárraco, Tárraca. Sí, no es Tarraco, es Tárraco. Por tanto, es Tárraca, ¿vale? Sí, cierto, sí, no hay una... Muy bien, pues entonces, si se animan a colaborar, Carmen y Javier están fuera con la bolsa y nos encontramos en el Hotel Ciudad de Gea, donde vamos a compartir un café, gentileza del Centro Asociado de la UNED, y a la 1:45 nos encontramos aquí para la última conferencia y la presentación del videojuego. Muchas gracias también a los que estaban online.